Muy buen día, amable auditorio de Lights TV. Bienvenidos a la noticia comentada en esta mesa de cristal. Como es costumbre, tenemos un programón. Tenemos en el estudio al licenciado Alberto de León Caso. Luis, ¿qué tal? De Nuevo Laredo, orgullosamente. Gracias. Sí, y de varias generaciones, ¿no? Sí, de padre, madre, abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. Muy bien, bienvenido a esta mesa de cristal. Gracias. ¿Estudiaste Derecho? Sí, licenciado en Ciencias Jurídicas, aquí precisamente en Nuevo Laredo. Empecé en Monterrey y vine a terminar aquí a Nuevo Laredo. Nunca he ejercido la profesión de la abogacía. Es muy bonita profesión, pero no. Tu padre fue notario, entiendo. Abogado, notario público, sí, así es, aquí en Nuevo Laredo. Notario público 106. Platícanos, ¿cómo fue que llegaste a las finanzas? Entiendo que tienes una maestría en finanzas. Sí, tengo dos, de hecho. Dos maestrías. Sí, en mercados y otras en futuros y CFDs. CFDs son, se llama contratos por diferencia, Contract for Difference. ¿Y esos dónde tomaste esas maestrías? En San Antonio. Una es en San Antonio, son maestrías que fueron online, de unas compañías que ejercían prácticamente en los mercados de derivados y futuros, que era GFT, se llamaba, y la otra con Market Traders Institute, una de Miami. Era una universidad para traders. Yo fui trader en su momento, hace muchos años. Ajá. Fui trader de monedas en Forex hace, pues yo creo que ya como 15 años, yo creo que de eso. Operaba en las madrugadas, era mi chamba, trabajaba de 12 de la noche, más bien de 1 de la mañana a 11, que era el horario. Me tocaba a mí cuando trabajaba para esa compañía, una compañía de Londres, me tocaba trabajar de 1 a 11, a 1 de la mañana. El mercado europeo abre a las 2 de la mañana, y pues ese era el horario que me tocaba, entonces. Qué bárbaro, muy castigado, pero de ahí tu gran conocimiento actual que tienes en estas materias. Sí, me fui involucrando en la cuestión de los mercados. Yo empecé a trabajar en Vital en 1995, en Vital, en Banco Vital, fue cuando inicié. Después de Banco Vital, me invitan a trabajar a un corporativo que se llamaba, aquí en Nuevo Laredo, que se abrió, corporativo Monex, casa de bolsa. Estuvo Monex aquí en el 97. Después me voy para Laredo, Texas, a una compañía financiera de una familia de Laredo, Texas, que tenía una compañía financiera y de cambios. Después de ahí tengo yo un negocio en lo particular y me meto a trabajar como representante para México de GFT, que era Global Forex Trading, sí, y que después se convierte en Global Financial Contracts, que era GFC, una compañía de Londres. Yo era el representante para México y me encargaba de Bolivia, Ecuador, Colombia y Panamá. Basta tu experiencia en el ramo. Platícanos, ¿cómo está la economía a nivel mundial? Para aquellos que no entendemos mucho de esto, ¿cómo la ves? La economía a nivel mundial últimamente se ha reflejado con movimientos laterales. Ha salido muy en línea prácticamente con todos los análisis que han hecho los principales analistas de las principales firmas financieras en el mundo, y pues con un crecimiento acotado por lo que ha estado pasando, principalmente por la desaceleración de la economía china, y que pues ha marcado la pauta para otros países y que pues marca la pauta para los países emergentes también. China venía creciendo a un ritmo muy grande, ¿no? Cuando empezó a crecer China, que se salió completamente de los parámetros normales, traía un crecimiento del 9-10%. Después decía que traía una desaceleración y estaba creciendo al 6%, cuando todos estaban creciendo al 2%, imagínate. Entonces ya decía, pues, ya quisiéramos desacelerarnos como ellos, ¿no? Ojalá y que nos desaceleráramos como ellos, claro, creciendo al 6%. Pero su crecimiento fue muy importante, pero también es cierto que esa desaceleración fue muy marcada, porque una baja del 10 o del 9 a un 6, un 3%, pues es bastante, ¿no? Es bastante. Imagínate como si México, que está creciendo ahorita escasamente al 1.5, 1.6, pues imagínate que dejara de crecer o que se desacelerara 3 puntos porcentuales, como China lo hizo del 9 al 6, pues estaríamos ahorita en una recesión tremenda, ¿no? Sí. O sea, realmente sí le pegó a China y movió los mercados a nivel internacional.
México, ahora moviéndonos hacia México, ¿cómo lo ves? Económicamente, a últimas fechas han sucedido una serie de eventos por parte del gobierno federal que creo que tienen un poco irritado a la clase empresarial. ¿Cómo ves? ¿Cómo está afectando a la economía mexicana esto? Mira, obviamente los cambios siempre generan un tipo de molestia o de malestar, pero no necesariamente los cambios tienen que ser malos o buenos. O sea, simple y sencillamente a veces son cambios que se necesitan. Y creo que México sí necesitaba un cambio, sí requería un cambio. Y en materia económica, la doctrina que estaba llevando México de muchos años atrás, por lo menos de los últimos 12 a 18 años, era una doctrina de una disciplina fiscal muy estricta, en donde tuvimos personajes de talla internacional, con referencias internacionales, como lo fue Agustín Carstens, como lo fue el anterior gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, sí. Con reconocimientos internacionales que llevaron una economía, pues una disciplina fiscal, una disciplina económica muy estricta. Este cambio que ha habido, pues obviamente lo primero que nos recetaron pues fue la cancelación del aeropuerto. Ahí fue, yo creo que ha sido, Luis, el parteaguas de lo que ha sido los disgustos y los encontronazos de la parte empresarial con el gobierno mexicano, con el nuevo gobierno mexicano. Esta cancelación fue una cuestión a nivel internacional, donde yo siempre lo comentaba, decía, a mí no me preocupaba tanto la cancelación en sí o la cancelación per se, sino a mí lo que me preocupaba eran los tenedores de los bonos, claro, de lo cual nadie hablaba. Y claro, yo lo comentaba desde un inicio, decía qué va a pasar con los tenedores de los bonos y qué va a pasar, y lo sigo diciendo, qué va a pasar todavía con los otros tenedores de los bonos que todavía están ahí pendientes, que ellos van a tratar de ejercer su derecho de cobrarlos. Porque no es lo mismo que salga un país que está en crecimiento, un país emergente, que de los países emergentes era el más atractivo, México, igual que Turquía y que Rusia y que otros países, y salgas a vender un proyecto de calado internacional y les muestres a todos lo que eres, ¿no? Lo que representas, que dices tú que tienes inflación de un dígito, que tienes reservas por cerca de 200,000 millones de dólares, que tienes un tipo de cambio estable en libre flotación, que no está como en Argentina, por ejemplo, que tienes muchas variables económicas importantes. Te compran el proyecto y dicen, va, le meten dinero y luego dices, lo cancelo. Y dices, increíble. Pues, ¿qué me viniste a vender? O sea, oye, pues es que cambió el gobierno. No, a mí no me interesa que cambió el gobierno. O sea, tú eres México. Sí. Y tú a mí, pues, me cumples, ¿no? Claro. Entonces, ese fue lo que... Perdón que te interrumpa. Entonces, ¿es falso o no es del todo cierto, lo voy a plantear así, que ya se pagaron los bonos a los tenedores? Se pagaron una parte. Una parte. Sí, una parte. No la totalidad. No la totalidad. Están negociados todavía otros bonos, otros tenedores de bonos importantes. De hecho, no se ha concluido el asunto del aeropuerto de Texcoco. O sea, no está completamente. Pagaron a los de la fibra E, pagaron a los tenedores, a los más importantes. Si no a todos, a lo mejor todavía falta algo ahí, pero y luego negociaban pues ahora sí que bonos tronchados, ¿no? Sí. De decir, oye, pues yo te los compré a 10 y me los quieres pagar a 5. Tú viniste a mí a convencerme de que invirtiera en tu proyecto y ahora me quieres pagar 5 por 10 y no solamente no te voy a aceptar los 5, no te aceptaría ni los 10 que yo pagué, porque tú me prometiste ganancias. Un rendimiento, por supuesto, un rendimiento. Entonces ahí fue donde se entrampó y empezó a crear un poquito de desconfianza en el ámbito internacional y empezaron un poquito los problemas ahí económicos en México. Y nos bajaron la calificación. Por supuesto. Pemex también tuvo algo que ver en esto, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, realmente hubo una presentación que se llamó el Roadshow. Sí. El Roadshow de Pemex en Nueva York, en donde estuvieron British Petroleum, por ejemplo, estuvieron todos los directores de los principales petroleras del mundo. Y pues va el nuevo director de Pemex, que es ingeniero agrónomo. No lo digo en una manera despectiva ni en una manera de denostar su oficio o su profesión, pero lo primero que dijeron, pues no va acorde
como para ser el director de Pemex, ¿no? O sea, ellos estaban esperando por lo menos un ingeniero en petroquímica, o algo similar, ¿no? Claro, porque requiere de alta especialización. Tema, y llevaron a otro cuate, Alejandro Díaz, y a otra persona, que era el director de finanzas, que realmente fue un desastre, la presentación que hicieron, y de ahí se abrió la puerta, precisamente de ese roadshow, abrió la puerta para que le metiera la lupa Moody's y le metiera la lupa Fitch y le metiera la lupa Standard & Poor's, todas las calificadoras, de qué es lo que estaba pasando en Pemex, que de por sí ya venía arrastrando una deuda impresionante, bestial. La compañía petrolera más endeudada del mundo. Y eso no lo hizo este gobierno, lo venía arrastrando de atrás, pero el problema no era lo que venía arrastrando, sino qué vas a hacer tú, nuevo, para corregir el problema que viene de atrás. Correcto. No te estamos echando a ti la culpa de que tú hayas sido el causante de este problema. Sí te podemos acusar de que puedas ser el causante de no resolverlo y que puede estar en tus manos tratar medianamente de resolverlo, pero en la manera que nos estás planteando las cosas, no lo vas a resolver. O sea que no hicimos bien nuestra chamba. Es decir, la presentación que dimos allá fue desastrosa. Desastrosa. Incluso no lo digo yo, lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en cualquier parte inclusive hasta el idioma, ¿no? Tenedores de Barclays, por ejemplo, hay muchas compañías, no recuerdo ahorita exactamente los nombres de los tenedores de bonos de Pemex, de los más importantes que tienen compradores de bonos de Pemex, pidieron la renuncia del director financiero de Pemex en ese momento. Imagínate cómo estaría. Y lo pueden buscar en internet, te repito, no es que lo esté diciendo yo, que lo estoy inventando, lo puedes buscar en internet y fue algo importante. Y eso obviamente prendió las alertas inmediatamente en las calificadoras en Moody's. Fue por eso que empezaron a meterle la lupa de saber qué está pasando, pues a quién pusieron, qué es lo que van a hacer y qué es lo que están prometiendo que van a hacer para arreglar el problema que dejaron los anteriores. Claro. Entonces, repito, no es que lo hayan provocado los de ahorita, pero tampoco dieron la solución a lo que habían dejado atrás. La política económica de Estados Unidos a últimas fechas y la guerra comercial de la que se habla con China, pues primero con México, ¿cómo está afectando a nivel internacional? ¿O cómo crees que pueda afectar estas reacciones del gobierno norteamericano a la economía mundial? Mira, si quieres te la planteo de otra manera. Okay. El caso de México, sí, que creo que sería un buen ejemplo, ¿no? La guerra comercial de Estados Unidos-China es una guerra comercial pues, muy mal entendida, muy mal planteada, de hecho, en donde los chinos no creas que están tan dejados. Ya le pusieron también aranceles a productos estadounidenses y no se van a quedar de manos cruzadas. Estados Unidos ya trae $250 mil millones en importaciones chinas que le están poniendo arancel. Y Estados Unidos, y China va a hacer lo propio también. Muy probablemente lo van a empezar a ver con un tema que es un poco curioso por el nombre, que se llama las tierras raras, que son los chinos los principales productores para las cuestiones tecnológicas, militares y de aeroespacial. Eso va a ser una respuesta contundente de China, yo creo que en el próximo día. Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros a México? Es una guerra entre Estados Unidos y China. ¿Y qué tiene que ver México en esto? México podría ser un tercero perjudicado o un perjudicado de un daño colateral. ¿Por qué? Porque México es el socio principal de los Estados Unidos en un 85%. Nosotros importamos de Estados Unidos muchísima materia prima, que si bien es cierto, esa materia prima pasa con el tratado, con NAFTA, sí, o como le quieras llamar, TLC, que todavía no es el TEMEC, pasa, pero trae muchos componentes chinos que de acuerdo a su composición del producto y a las leyes norteamericanas, con un porcentaje que tenga, no sé exactamente el porcentaje, pero con un porcentaje que tenga de producto y de materia prima norteamericana, pasa como estadounidense y pasa dentro del tratado. Correcto. Y lo puede importar México como americano y no como chino. Pero supongamos que esa caja electrónica de 15 componentes electrónicos que trae dentro, llamémosles lo que sea, caja electrónica, 4 son chinos, de que están compuestos de esas tierras raras de China, sí, y que esos 4 componentes no afectan como para poder decir que ese componente es made in USA y que México lo puede importar.
Ok. Pero esa caja ahorita te cuesta $10, sin el problema con China. Esta guerra con China, esos 4 componentes resulta que le van a poner arancel y van a subir de precio. Entonces esa caja ya no te va a costar vale $10 de precio, de costo al importador mexicano. Ahora le va a costar 14. Entonces, pues tú dime si no le va a perjudicar o no. Ahora el mexicano que compraba esa caja para poder hacer otro tipo de cosas en México, pues ya no le va a costar 10, le va a costar 14. De pasada, México va a tener que aumentar el producto que hacía con esa caja, que ahora la va a tener que comprar en 14. No sé si claro, me explico más o menos. Sí, me queda muy claro. Y es un efecto dominó. Colateral. Colateral. Vemos Querétaro, vemos León, vemos algunos estados que son pujantes en industria que utilizan todo este tipo de productos. Sí, por supuesto. Claro, así es. Y digo, mucha materia prima, mucha materia. Y yo puse un ejemplo de electrónica, por citar un ejemplo. Sí. Hay muchísimas cosas que China manda a Estados Unidos y que son componentes de otro producto norteamericano y que México lo importa como materia prima de algo, y que esos en automático van a tener un costo mucho más caro. Mucho más caro. Ahora imagínate, si hubiera pasado lo del 5% de los aranceles, pues hubiera sido catastrófico. No, una catástrofe. La economía mexicana, a tu juicio, no hay circulante, es decir, no hay dinero circulando. No hemos caído en una situación de recesión. Técnicamente, para entrar en una recesión son 6 meses con crecimiento cero. Que se escucha contradictoria la palabra, ¿no? Crecimiento cero, pues no es crecimiento, ¿no? Pero para poder determinar técnicamente una recesión es que no se haya crecido en el último semestre. No hemos entrado todavía en una recesión, estamos en la rayita. Nos han bajado las perspectivas de crecimiento para el 2019 3 veces, 4 veces, 3 o 4 veces. Sí, ¿verdad? Sí, el presidente había jurado y perjurado que íbamos a crecer al 2%. Acaba de salir el último dato del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el CED, prácticamente los organismos, el Banco de México, pues las revisiones a la baja, primero del 2.4 al 2, del 2 al 1.9, del 1.9 al 1.6 y ahora del 1.6 al 1.2. ¡Qué barbaridad! Sí, realmente estamos en la rayita, ¿no? O sea, estamos en la rayita. Es preocupante. Ahora, si el gobierno no genera obra pública, esto le afecta obviamente al país, le afecta a las empresas. Aquí, bueno, no solo no está generando, sino está cancelando. Ante un panorama de esta naturaleza, donde se piensa generar un poco de obra, pero hacia el sur de la República Mexicana, y no ver hacia el norte o hacia el centro, hacia el norte, ¿esto crees que tenga repercusiones económicas? Más allá que eso, me preocuparía más, Luis, la metodología de inversión que se tiene planteada para el rescate de Centroamérica. No está muy claro, porque no ha salido todavía muy clara esta metodología, porque unos hablan que son $30,000 millones, otros hablan que son 10,000. Claramente una diferencia entre 10,000 y 30,000 pues es bastante importante, pero llámese 10,000 o 30,000 o 5,000, son muchos miles de millones de dólares que no está claro si la inversión sería del lado mexicano o realmente sería del lado centroamericano. Correcto. Que ahí sí, realmente, pues yo creo que no sé cómo lo vería la parte del empresariado y la parte técnica, económica de México, el decir, oye, pues como que invertir ahorita en Centroamérica, pues como que no. Como que nos falta más acá, ¿no? Claro. No está muy claro, te digo, ahí yo tendría mis dudas. Y hay que esperar. Sí, de hecho, todavía el presidente malinterpretó, entendió un poco tergiversada una declaración del presidente norteamericano hace 2 días, en donde el presidente norteamericano decía de una inversión a Centroamérica, pero la estaba cancelando. El presidente López pensó que la estaba promocionando. Qué barbaridad. Decía, pues qué bueno que el presidente Trump va a invertir, ¿no? Igual que nosotros allá en Centroamérica. No, la estaba cancelando. Entonces, creo que hay un poco de dudas todavía. Este asunto no está muy claro. ¿Qué tipo de inversión? ¿Cómo sería? Y sobre todo, montos y en dónde. Porque no es lo mismo invertir en Chiapas que invertir en Antigua.
Guatemala. Claro, ¿verdad? claro. Respecto al tema del Tratado de Libre Comercio o nuevo TLC o el Tratado 2, que le llaman. El TEMEC. El TEMEC, que ya aprobó México, ya lo aprobó Senado, recientemente el Senado. ¿Crees que fue precipitado o esto ayuda? Es decir, porque Canadá no ha dicho nada, Estados Unidos está también callado, quién sabe qué vaya a pasar en Estados Unidos, no lo sabemos. ¿Cuál es tu opinión, Alberto? Mira, realmente el que el Senado mexicano se haya adelantado a la firma del TEMEC ya estaba cantado. Ajá. Estados Unidos, con palabras del propio presidente, incitó a que el Senado norteamericano hiciera lo mismo y pues prácticamente también sugirió que Canadá también hiciera lo mismo. México dio el primer paso. Créeme que realmente los más interesados en que se lleve a cabo el TEMEC somos nosotros. Ajá. En una parte, creo que a Estados Unidos también le interesa bastante que esté el TEMEC, pero nosotros teníamos una presión, tú lo recordarás, que es una cuestión legal, que una de las condiciones para que se diera este asunto, pues era también la cuestión de, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Cierto? Entonces, no podíamos avanzar en ese tema y nos echaban la culpa de que no había avanzado la cuestión del TEMEC, pues porque México no ha avanzado también con su reforma, que era una de las cláusulas que tenía para avanzar con el TEMEC. Entonces era una forma de sacudirse, de cierta manera, de decir, bueno, ya nos emparejamos, ¿no? O sea, se atrasó este asunto por culpa de nosotros porque no habíamos sacado la reforma laboral. La verdad que la sacaron en las rodillas, a vapor, rapidísimo, así rapidito y pum, la bote pronto la sacaron, pues para tratar de paliar un poquito ahí la mala imagen de que tenían de que se estaba retrasando este asunto por México. Y ahora pues él dio el paso adelante, ¿no? Como para decirles, pues ahora yo me adelanté, ahora ustedes van atrasados, ¿no? Quizá a lo mejor sea una interesante. parte... Es tu comentario muy interesante. El haber aumentado en la frontera el salario de golpe y porrazo fue un desastre, por ejemplo, en Matamoros, ¿no? Llegó hasta la huida o cierre de empresas en Matamoros. Delicadísimo, ¿no? Digo, no fue general, fue solamente en ciertas empresas. Te voy a decir algo, sí. y es mi opinión, y la sostengo, obviamente. Ahí hay algo raro. Uh-huh. Ahí hubo algo raro en Matamoros que a mí no me termina de cuadrar. Uh-huh. Te voy a decir por qué. Tú, como abogado, conoces perfectamente bien que las empresas, sobre todo la industria maquiladora, tienen contratos colectivos de trabajo muy bien organizados y con el timing muy preciso. Cierto. Si algo cuidan la industria maquiladora en México, son las cuestiones laborales, que es la parte trascendental de la maquiladora, ¿no? La columna vertebral. Cierto. Por lo que están en México, la obra de mano barata, más que en Estados Unidos, ¿no? Y lo del aumento del salario mínimo en México, el presidente López Obrador, desde que estaba en campaña, ya lo había cantado, ya lo había dicho, que iba a subir el salario en la frontera, al doble. Y lo fue cantando, y lo fue cantando, y lo fue cantando, y luego después que ganó, lo volvió a cantar, y ya para todos era realmente un hecho. La pregunta es, ¿por qué la industria maquiladora de Matamoros no corrigió sus contratos colectivos de trabajo a sabiendas que estaban con el formato anterior? Sí. Sabían que al momento de que el salario mínimo aumentara al doble, esos contratos y esas prestaciones se les iban a ir hasta las nubes. Cierto. Las prestaciones. Lo sabían de antemano. Bueno, quiero pensar que lo sabían. Si esto sí lo sabían, ¿por qué no lo corrigieron desde el 2018? Oye, antes de entrar al 2019, tenemos que hacer modificaciones al contrato en donde se va a cambiar la metodología del salario mínimo. Porque si no, los pagos al IMSS, los pagos de todo, se nos van a ir 2, 3, 4, 5 veces más. Y realmente no lo hicieron. No lo hicieron, pero... Pero aquí en Laredo sí. Sí, pero tengo entendido que estas pocas empresas que tenían ese tipo de contrato colectivo de trabajo es porque estaban relacionadas con la industria de la minería, porque manejaban ciertos productos relacionados con la industria minera. Digo, puede ser casualidad, sí, pero
¿Cómo fue que llegaron abogados de fuera, de otras partes de la República? Inmediatamente armaron los paros con el sindicato y se viene el... Pues me estaría dando la razón de que algo no cuadra. Algo no cuadra. Algo no cuadra, y fue muy específico, fue muy localizado, fue... Y brutal, porque, sí, por verdad. ejemplo, para Cepillos, una empresa maquiladora de Matamoros, se le fue de un día para otro el presupuesto, se le elevó en $6 millones para este año. $6 millones, lo que te cuesta construir una planta medianamente Pero mira, formal. eso fue en Matamoros. Sí. Vamos a verlo aquí en Laredo. En Laredo, afortunadamente, no tuvimos ese problema, ya pasó. Sí. Pero sí, la mal llamada zona franca, que lo digo y lo sostengo, no es zona franca. Nunca lo fue, ni pretendió serlo. No, yo creo que no entendieron muy bien lo que es el concepto de una zona franca. Y el asunto de que nos iban a bajar el IVA del 16 al 8, que finalmente pues no muchos se metieron y se quedaron como estaban, que fue un desastre. El SAT no estaba preparado todavía para eso. Líderes de organismos empresariales exigiendo que ya facturaran al 8 cuando el SAT no estaba todavía preparado. Fue un desastre. Pero, mira, el motor de México, Luis, importantísimo del crecimiento y del trabajo en México son las pymes. Importantísimo, las pymes en México. Es el corazón o el hígado del motor de México, de la economía. Generador. Bueno, las pymes, habemos microempresarios, empresarios y pequeña, grande industria. Pero todas esas pequeñas industrias que tienen 4, 5, 10, hasta 10 empleados, o 15 empleados, o 20 empleados, son pequeños empresarios que, por ejemplo, tenían sueldos de mostrador y que es un ejemplo que pagaban $1,000 a la semana, porque ese era el tabulador que tenían y que estaban pagando por encima del salario mínimo. Correcto. ¿Ok? En ese entonces. De repente le dicen, oye, ¿sabes qué? Ya con el salario mínimo se te va a ir a 1,300. Entonces le tienes que pagar $300 por empleado. En 10 empleados son $3,000. Correcto. Entonces, ok, dice, bueno, ok, pues me va a costar a mí $12,000 mensuales. Nada más. Aparte, nada más. Claro, que también se te va al doble. Entonces dices, caray, oye, pues son $12,000 más de sueldo mensuales. ¿De dónde los voy a sacar? Se me van a ir contra utilidad. Entonces, o aumento precios, o aumento rentas, o por algún lado yo tengo que... O corro gente. Porque ¿cómo le voy a hacer yo para pagar $12,000 extra más a estos empleados? Yo pequeño empresario, ¿verdad? O sea, un pequeño empresario, hablando por ellos. ¿Cómo le voy a hacer para pagar con 10 empleados que tengo $300 más por cada uno, semanales? Sí. Son $3,000, por 4 semanas son $12,000. ¿De dónde los voy a sacar? ¿De utilidad? Pues muy sencillo, O sea, si sacrifico $12,000 de utilidad, pues o cierro el negocio, o aumento precios, o corro gente. Y te dicen, no, espérate, o sea, es que con el ISR te vas a reponer. Compensar. Bueno, pues te lo van a bajar del 30 al 20, que bueno, pues ahí te vendieron ahí la idea, te doraron la píldora y pues bueno. Pero resulta que no, que las personas físicas con actividad empresarial, o los RIF, por así decirlos, no entraban en ese paquete. Entonces ahora sí que se quedaron como pues sin Juan y sin las gallinas, ¿no? Sí. Ni les subieron por acá, ni les ayudaron por acá. Y muchas de las cosas que compraban no bajaron del 16 al 8, se quedaron en el 16. Cierto. Entonces dices, oye, me quedo con el 16, me suben $12,000 y no me ayudaron con el ISR. Claro. Me quedé en el 30. Entonces, y aparte la inflación. ¿A dónde corro, mi hermano? Exacto. Entonces, pues se tiene que ver mucho de que, oye, ¿cómo le vamos a hacer para que esto no se convierta en una espiral inflacionario? Porque voy a subir precios. Claro. Obvio. O sea, si yo quiero mantener los empleos que tengo ahorita, de los 10 muchachos que tengo, no me queda otro más que o subir precios o despedir gente. Y si subo precios, ¿de qué manera me va a pegar ese espiral inflacionario que ahora va a costar más? Fue una cuestión ahí técnica que se fue dando poco a poco y que, pues de alguna manera también fue un tropiezo importante para las microempresas en las fronteras. Qué barbaridad, y que son los que están empujando la economía. Así es. Muy interesante.
nuestro programa y la entrevista que estamos teniendo, pero vamos a un corte y regresamos.